Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado de la reprobación. Habíamos tocado el tema de las doctrinas de la gracia, dentro del cual hablamos del tema de la elección incondicional, y comenzamos a tocar este tema de la reprobación. Entonces continuaremos el día de hoy, vamos a citar algunos textos, de eso se va a tratar, a comentar brevemente algunos textos, y comenzamos con el libro de Proverbios, y vamos a ir señalando en cada texto un breve comentario acerca de este tema de la reprobación. En primer lugar, dice ahí en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 4, dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, normalmente siempre hablamos en este punto, una de las principales dificultades para poder entender e interpretar la Escritura es que nos demos cuenta que la Biblia no es antropocéntrica, sino que la Biblia es teocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas están centradas en Dios y todas las cosas son hechas para la gloria de Dios. En este caso, el pasaje señala que aún los impíos han sido dejados, ¿sí?, en el propósito de Dios para glorificarle. Van a glorificar en este caso la justicia, la santidad, la justicia y la ira divina, ¿no? Para eso son preservados los malos, la reprobación de ellos, ¿no? Es que Dios, que sirvan para la justicia, exhibir la justicia, la santidad, la ira y el poder de Dios en contra del pecado. Entonces, todo esto suena como un choque de titanes en la actualidad, ¿no? Porque el hombre ha sido sublimado y exaltado de tal manera que los hombres piensan que Dios existe para hacer lo que ellos quieran, y que Dios existe precisamente para cumplir todos los caprichos y todos los deseos de los hombres, ¿no? Como si fuera un Santa Claus que va a hacer lo que el hombre quiere, ¿no? En cuanto comenzamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que no es así, que la vida y el mundo es totalmente teocéntricos. Si usted se pone a considerar su propia vida, lo va a entender muy rápido, ¿no? Todas las cosas que han sucedido en su vida han sido de acuerdo a su deseo, comenzando por su nacimiento, por quiénes son sus padres, por cuál es su condición económica, por cuál es su físico. Entonces comenzamos a decir, pues no, casi la mayoría quería haber nacido del otro lado del río Bravo, ¿sí?, hacia el norte, y tener los ojos de otro color, y medir cuando menos un medio metro más de lo que medimos, y así sucesivamente, ¿no? Estaríamos en otra economía, en otro país, pero en fin, o sea, la vida no sucede como nosotros queremos. La vida está siendo conducida precisamente por Dios. Este es el asunto, ¿no? Dios ha creado este mundo para su propia gloria, y todas las cosas que existen en este mundo para su propia gloria. El propósito de la existencia de este mundo y de los seres humanos como nosotros es que existimos para la gloria de Dios. Y esto es lo que enseña, dice, aún el impío, aún el malvado, ¿no? Para glorificar que la santidad violentada de Dios, la justicia, ¿sí?, para manifestar su justicia y para corroborar su ira en contra de la maldad y en contra del pecado, ¿no? Entonces, vea usted ahora en el libro de Romanos. Dice este libro que nos habla de la apostasía del mundo antediluviano y cómo Dios obró a partir del Romanos 1, desde el 19 hasta el 28. Usted puede notar en estos pasajes donde el apóstol Pablo nos narra la apostasía antediluviana. Y dice que los hombres se desviaron, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, así dice el versículo 19,
lo que de Dios se conoce, dice, le es manifiesto a los hombres, porque Dios se los manifestó, ¿no?, a través de la revelación general en la creación. Se deja ver, se echa de ver el poder eterno, la divinidad de Dios, y son entendidas como una relación de causa y efecto, ¿no?, donde la creación maravillosa que vemos es el efecto de una causa poderosa e infinita, como en este caso entendemos que es Dios. Pero los hombres, en lugar de reconocerlo, versículo 28, ¿qué es lo que ocurrió? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus discursos, y su corazón fue entenebrecido, y diciéndose ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Todo eso está en contrario a lo que usted ha escuchado en la primaria, en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, y los ingenieros y los especialistas de todo el mundo. Dice, el mundo está evolucionando, y la Escritura nos dice, no, el mundo cayó de un conocimiento a rechazar la verdad y el conocimiento que les había sido dado, y por razón de que ellos rechazaron y no tomaron en cuenta a Dios, entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces comienza a decir, versículo 24, que los entregó a la inmundicia, en los deseos de sus corazones, de tal manera que los hombres no siguieron, entre comillas, evolucionando, sino que, ¿qué es lo que pasó? Se contaminaron ellos mismos y cambiaron la verdad del Dios eterno en mentira, y comenzaron a servir a los ídolos, a las criaturas antes que al Creador. Por esta misma razón, versículo 26, Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues cambiaron el uso normal de sus mujeres, natural, en el que es contra naturaleza. Sí, el bestialismo y muchas cosas están implícitas aquí, toda la perversión moral, sexual y todo lo que esto implica, ¿no? Y del mismo modo los hombres también, cambiando el uso natural, se encendieron en sus deseos los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, no nefastas, recibiendo en sí mismos todas las enfermedades que son consecuencia de esas relaciones ilícitas, ¿no?, contra naturaleza. Y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. O sea, ¿a dónde nos conduce todo esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está gobernando este mundo cómo? Como si fuera la cárcel. Ok, ustedes quieren actuar así, quieren ser malos, entonces los voy a dejar que recojan las consecuencias de sus propios pecados. Y lo que vemos de manera global es que el hombre está cosechando las consecuencias de los pecados que cometió o que ha cometido. Entonces Dios los entrega, o sea, Dios está juzgando ese mundo y entrega judicialmente a los hombres a sus pecados, quitando su gracia común, quitando su gracia restrictiva. Entonces, todo esto arrastró al hombre a una caída estrepitosa, y vemos las consecuencias en nuestro propio mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo está gobernando Dios este mundo? Está dejando que los hombres cosechen el fruto de sus deseos, de sus concupiscencias. Dice, bueno, no me quieres servir a mí, entonces lo que siempre ponemos, ¿no?, una consecuencia gravitacional, si lo podemos decir así, ¿no? La gracia está sosteniendo, pero si la gracia de Dios ya no detiene, entonces el hombre cae, víctima de sus propios deseos, de su propio pecado, y padece las consecuencias. El mundo está operando de esa manera, ¿no? Entonces los hombres se están recogiendo, y escuchamos a miles de personas no entender este asunto y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos tiene así? Porque Dios te dejó a que cosecharas lo que tú has sembrado, ¿no? Ahora, en tercer lugar, vea Mateo 15. Mateo 15, versículo 11. Y en este pasaje vamos a observar en el capítulo 15 y versículo 11, del 11 al 14.
aclarando la naturaleza del pecado, dice el Señor, no es lo que entra lo que contamina al hombre, más lo que sale es lo que contamina, ¿no? Esto contamina al hombre. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, sabes que los fariseos, oyendo estas palabras, se ofendieron, mas respondiendo, vea usted, toda planta que no plantó mi Padre, versículo 13, mi Padre Celestial, será desarraigada. Y aparece esta palabra muy importante, ¿no? Dice, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y un ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y entonces le preguntan, bueno, decláranos, ¿de qué se trata esto? En este pasaje vemos el propósito de la reprobación en dos partes. Primero, en la frase referida, ¿no? Estas personas son plantas, comparados los hombres con plantas, con árboles, ¿sí? Los reprobados son plantas, dice, no son plantas plantadas por mi Padre. No van a ser regadas, no van a ser cuidadas, no van a ser escarbadas, abonadas, nada. No son árboles de justicia, no son tampoco árboles plantados junto a corrientes de aguas. Son plantas sembrados por el malo, son cizaña. Muchas de estas personas son aquellas cuya religión es mera formalidad y religiosidad externa, tal como los fariseos. No están arraigados en Cristo, no producen un fruto, ¿sí? Están solamente colocados externamente, no están injertados. Entonces, la referencia es a ser arrancados y desarraigados. Se refiere al juicio final, cuando la cizaña será atada y echada en el fuego, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dice, déjalos, haciendo referencia a que Cristo no va a hacer nada con ellos, no serán regenerados por la palabra, ni tampoco entenderán los dichos y las doctrinas, así que son dejados a su propia condición. En esta parte no quiero que nos equivoquemos. Dios no hace una elección de justos e injustos entre personas justas, sino que la elección es entre una masa caída, ¿no? De la misma masa hay personas que son para honor y otras que son para reprobación, ¿no? Unas son elegidos para salvación y otros son dejados en su condición. Entonces, en cuarto lugar, vea Juan 12, por favor. En el ministerio de Cristo fue rechazado, capítulo 12, versículo 37. Cuando las personas que veían los milagros, escuchaban la palabra maravillosa que declaraba nuestro Salvador, dice ahí en 12:37, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en Él. ¿Y cuál era la razón? Dice, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio, nuestro dicho? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha revelado? ¿Sí? Por eso no podían creer, porque otra vez dice Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, Dios, en este pasaje, el Señor está citando a Isaías respecto a estas personas, que en realidad el decreto divino respecto de estas personas es que Dios les dejó en su ceguera, en su dureza espiritual, la dureza de sus corazones, y sabemos, ¿no?, cuál es el procedimiento de endurecer. Siempre lo vamos a estar repitiendo tantas veces, ¿no? Dios no es activo en el endurecimiento de las personas, ¿no? Dios es activo en la salvación de los pecadores y Dios es pasivo en la condenación o reprobación de los que irán a la condenación. ¿Cómo sucede este endurecimiento? Sucede a través de que Dios hace milagros, da su palabra, esto es lo que ocurrió, y en lugar de doblegarse y de humillarse ante esto, la persona resiste y resiste y resiste a la verdad, y se va generando un endurecimiento en su alma, un endurecimiento en su corazón.
Entonces, ahora vean Juan 10, por favor. La misma palabra cumple el propósito, ¿no? El apóstol Pablo decía al hablar de la predicación, diciendo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Porque si al momento de estar predicando se están cumpliendo los propósitos de Dios, ¿sí? Estamos resultando en la predicación de la palabra de Dios, en olor de vida y en olor de muerte. Entonces está descansando en la declaración de la verdad de Dios el futuro de la persona. Unos oirán la palabra y se endurecerán en contra de ellos, y otros serán ablandados y serán atraídos y seducidos y salvados. Puesto que ese es el procedimiento, dice, ¿quién es suficiente? Cada vez está ocurriendo esto, ¿no? Algunos no entenderán, no comprenderán, se endurecerán. No es la culpa de Dios. Es el hecho de que la persona dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se les llama a Cristo y no quieren, me quieren. Dice, por poquito y me jalan, casi me andaban convenciendo, dicen algunos, ¿verdad? Casi me convencen, ¿verdad? Pero ay, me logré zafar, ¿verdad? Y se va a ir endureciendo. La siguiente vez ya no va a ser persuadido hasta que finalmente escuche la palabra y no produzca ningún efecto en la persona. ¿Por qué sucedió eso? Porque la persona resistió. Este es el punto. Así viene la reprobación. Juan 10, 26. Dijo Cristo, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Este pasaje contempla la realidad de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Unas ovejas perdidas de la casa de Israel fueron escogidas para salvación y otras fueron dejadas. Sí, Cristo vino a poner su vida por las ovejas escogidas, pero los judíos que le cuestionaban y estaban turbados por decir, no, es que no sabemos si eres o no eres el Mesías, después de hacer tantas señales, ya hemos platicado, ¿no? Como darle alimentación a 5,000 personas les parecía poca cosa. Dice, no, pues 40 años en el desierto proveyendo el alimento de todos, y tú vienes y haces un milagrito de darle de comer a 5,000, ¿a poco crees que te vamos a creer por eso nada más? Era muy poca cosa según ellos, ¿no? Y lo que pasa es que ustedes no creen, dice, porque no son de mis ovejas. Eran ovejas perdidas de Israel, pero no eran ovejas escogidas para salvación. Lucas 2:34. Vaya apuntando los versículos porque luego después de que los repase usted va a entenderlos más y más, cada día más al irlos escudriñando. En 2:34 de Lucas, lo tiene ahí, y los bendijo Simeón cuando vino José y su madre, ¿no? Trayendo al bebé, y dijo a su madre María, he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, ¿no? O sea, y se habla mucho sobre, aquí está el bebé que será levantado como el Salvador de Israel, ¿sí? Pero ¿qué más dice? ¿Para qué fue levantado Cristo? También para hacer ¿qué? Tropiezo y roca de ¿qué? Roca de caída. O sea, muchos oirán y no creerán. Les parecerá imposible, ¿no? Los propósitos de Dios, hermanos, no tienen que ver solamente con la salvación. Dios es glorificado no solamente con las personas que son salvadas. Dios es glorificado con la condenación de los pecadores. Es glorificada que su santidad, su justicia, su ira. Entonces, ¿pero cómo? ¿Sí? Y aquí empiezan a crujir los dientes. No, pero es que se me hace como un Dios muy malvado. Es que tú quieres un Dios vestido de Santa Claus que haga lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces quieres manejarlo como si fuera un títere, y si hace lo que tú quieres, entonces ¿quién es Dios? Pues el que trae los controles, ¿no?
y tú quieres manejarlo como manejas la maquinita, esa no sé cómo se llame, no puedes manejar así a Dios. Dios es soberano, hace lo que quiere. O sea, estamos tan embotados en nuestro mundo que cuando alguien llega y nos predica esto, que Dios es soberano y que hace lo que quiere con los seres humanos y que unos son dejados en sus pecados y otros son sacados por pura misericordia, nos dicen, no, ¿por qué hace Dios eso con los hombres? ¿Por qué? No tiene derecho. O sea, está tan elevado el pensamiento humano que piensa que es la última coca en el desierto, como dicen algunos. Eso les ha de gustar a los de Coca-Cola Company, ¿no? Entonces, la persona dice, no, te sientes así, que eres lo más grande, y si contradicen lo que tú dices, entonces te molestas y te enfureces, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo y la doctrina de este mundo y la filosofía de este mundo ha metido en la mente de los seres humanos constantemente, desde la caída, tú eres el rey, tú eres como Dios, tú decides, tú pones las reglas, tú eres el centro del universo, tú eres el campeón y nadie más. Y si alguien se opone a esa doctrina, duro con él. Entonces, vienes y escuchas la palabra y diciendo que este cuate viene y nos dice que Dios es soberano y que el hombre no, y que yo no tengo derecho. Siento como que me están pisoteando mis facultades, como que se están metiendo en lo que no les importa y como que Dios me quiere dar un pisotón. Se oponen a la soberanía de Dios, ¿no? ¿Y qué querías? ¿Quién querías que fuera Dios? ¿Tú? El hombre nace, ¿no?, con una naturaleza caída y juega a ser a Dios. Jugamos a ser el dueño del rancho, el jefe de todos los soldaditos que nos trajo la mamá del mercado, y soñamos a que nosotros somos la modista y le hace los vestiditos, todos feos ahí, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a las muñecas, jugamos a arrancarle la cabeza a las muñecas y quitarle los pies. Nosotros mandamos y dice, así me siento bien, ¿no? Haciendo lo que quiera en mi rancho, con mis animalitos, con mis muñecas, las desgreño, les corto el pelo, las quemo, hago lo que quiera, ¿no? ¿Y quién manda ahí? Así nos sentimos a gusto, ¿no? Pero cuando viene y se opone la doctrina del Dios soberano y te dice, no, yo voy a hacer lo que quiera con los seres humanos, porque yo los creé, porque son míos, y yo soy el dueño aquí de todo el mundo y de todo el universo y de todos los seres humanos. Y entonces, ¿quién te crees que eres? Nos oponemos, ¿no?, a la soberanía de Dios. Romanos 11. Entonces, entendámoslo, los propósitos de Dios tienen que ver no solamente con la salvación, tienen que ver con la reprobación de los seres humanos. Esta reprobación es peor que no pasar primero de primaria, por supuesto, ¿verdad? Si no pasas primero de primaria, pues te la repiten y dicen, otra vez, para que aprenda a leer bien, ¿verdad? Y te vuelven a dejar ahí. Romanos 11, versículo 5. Así también, dice Pablo, en este tiempo han quedado remanentes por la elección de gracia. Y si por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, si le mezclamos, la gracia ya no es gracia si le queremos meter obras. Y si decimos que es por obras, entonces echamos a perder la gracia. La obra ya no es obra. Entonces, en esta parte, Romanos 11, versículos 5 al 7, dice que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. ¿Y qué pasó con los demás? La elección de Dios para salvación fue cumplida, y los demás fueron endurecidos. O sea, Dios no ha fracasado en su proyecto, nunca va a fracasar. A Elías se le figuraba que sí, y decía, no, ya se murieron todos los profetas y todos los buenos, y todos están contra mí, nada más yo he quedado. Y dice Dios, espérate tantito, verá, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces, los que son elegidos para salvación, serán
traídos y los demás serán dejados y experimentarán ese proceso de endurecimiento. Cuando hablamos todas estas cosas, no es que a nosotros nos guste estar hablando y estar machacando sobre este punto, es establecer que la Biblia trae esa doctrina, es hablar de que esa verdad bíblica está aquí. Y si está aquí es para ser enseñada y para ser predicada, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios es establecida, Romanos 9:18, y el apóstol Pablo nos dice en una forma contundente, de manera que del que quiere, tiene misericordia, y a que quiere endurecer, endurece. Entonces vienes a decirme aquí que estoy en las manos de Dios. De eso es lo que se trata, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cómo te has sentido desde tus 5 años o 3 años? Algunos tenemos conciencia. Yo creo que yo fui de los más atrasados, porque yo me acuerdo casi desde que tengo 7 años, de ahí para adelante y para atrás ya no me acuerdo casi de nada. Algunos dicen, no, yo sí me acuerdo cuando tenía 5 años y cuando tenía 4. Felicidades, ¿no? Qué buena memoria, qué excelente asunto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que Dios es soberano y que hace lo que quiere, ¿no? Él hace lo que quiere. Dios no ha fracasado en ninguna manera. Dios nos dice en esta ilustración que Pablo está diciendo que el faraón que los oprimió, la persona más honorable en los tiempos, en aquellos tiempos, ¿no? Que él era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ese era el faraón de Egipto, el hombre más poderoso que tenía cautivos como esclavos al pueblo de Israel. Y Dios nos dice que Dios lo levantó con el único propósito de mostrar en él su santidad, su justicia y su ira en un proceso de endurecimiento de esta persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. El hombre es una criatura, estamos en las manos de Dios, ¿sí? El hombre más poderoso de aquel mundo conocido fue usado por Dios. ¿Sí? La deducción más simple de todo esto es que si Dios hizo lo que quiso con ese hombre prominente, ¿en dónde quedamos el resto de seres normales? ¿Qué va a hacer con nosotros? Va a aplicar la misma regla. Va a hacer lo que Él quiera. Entonces, sabemos otra vez, repito, que Dios no es activo en endurecer a los hombres. Hay que explicar este procedimiento. Cada hombre al pecar contra Dios se endurece a sí mismo, ¿no? Vamos a recordar esta parte, ¿no? Ahí en el capítulo 2 de Romanos nos da esta regla, ¿no? El mundo está lleno de bondad, es una bondad que es proporcionada por Dios a los seres humanos. Pero dice en el versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y largura de ánimo, ignorando que su bondad es para guiarte al arrepentimiento. Dios te provee de bondad, te provee de padres que te cuiden, de una mamá que te dé alimento, que te cambie los pañales, que tenga paciencia contigo, que te bañe, que te dé tu chocolatito, tu leche, que te haga tus sopitas, te muela tus verduritas. Iba a decir que le dieran su Herbalife también, pero en algunos casos le dan su cucharadita de Herbalife y todo lo demás. Y ahí tenemos a la persona, pero ¿cuál es el propósito de esa bondad administrada por Dios a través de nuestros padres? Que la persona reconozca la mano bondadosa y se incline ante ella y le sirva a Dios. Pero en lugar de eso dice, tú por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, en lugar de agradecer a Dios todo lo que te da, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Hemos pintado eso en la forma de 2 vasos. De 2 vasos gordos, así como estilo del café de Juquila, les vamos a decir, si los hermanos nos están oyendo se van a acordar.
No sabíamos que de repente somos medio internacionales. Ah, sí, sermón ya lo oímos cuando lo predicó en Aguascalientes. ¿Cómo? Si está prohibido, como dice el hermano Tomás, grabar los sermones y todo lo demás. Bueno, este es el vaso de la ira y este es el vaso de la misericordia. Cuando nosotros nacemos, y van pasando los años, 10, 50, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nacemos, el vaso de la misericordia está lleno, ¿sí? Y el vaso de la ira está vacío. Entonces, toda la bondad de Dios se nos es proporcionada en la medida que va avanzando nuestra edad, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de que nosotros seamos agradecidos con Dios y nos inclinemos a Él y nos arrepintamos de vivir en una forma separada de Él y nos volvamos hacia Él, hacia Cristo. Pero como no lo hacemos, entonces el vaso de misericordia se va vaciando, ¿sí? Nuestros padres usaban esa palabra, ¿no? ¿Sí? Ya me colmaste, ahora sí, ya se llenó el vaso, ¿verdad? Ya se llenó el vaso. Tanta misericordia que recibimos y no la aprovechamos hasta que este vaso se vacía, y muchos dicen, el hermano dijo que como a los 80 años ya estaba casi vacío este vaso, me puede esperar otros 5, ¿no? Entonces, no, esta es una regla general de cómo actúa, ¿no? En la medida, ¿sí?, que no aprovechamos la bondad y la misericordia de vivir que Dios nos concede y no nos volvemos hacia Él en arrepentimiento y no nos hacemos adoradores de Dios a través de Jesucristo y no somos perdonados y no le rendimos a Él el honor y la gloria que Él merece, entonces el vaso de ira se va llenando, ¿sí?, hasta que se derrama, ¿no? Llegamos al colmo. En cualquier momento en este proceso nosotros pudiéramos salir de este mundo. No estamos diciendo que todas las personas, suponiendo que este vaso llegue, hay personas ahí que de repente oímos, hay unos que llevan 150 años, ninguno de nosotros, aunque damos esa apariencia, no hemos llegado todavía a esa edad, pero imagínese usted, 90 años, cuando alguien me dice, no, tenemos a mi abuelita, acaba de cumplir 128 años, ¿no? Y está como una persona no arrepentida. Sigue adorando ídolos, sigue inclinada hacia la maldad. 128 años recibiendo la misericordia de Dios y no procediendo a arrepentirse. Entre más vivamos en una vida sin arrepentimiento, ocuparemos los lugares más profundos ¿de dónde? Del infierno. Porque hemos recibido la gracia y la bondad y la misericordia de Dios y nos hemos endurecido en contra de ella, ¿no? Esto es lo que nos dice. Dios es soberano en este procedimiento, ¿no? Y algunas personas así son entregadas, así es el proceso. Mateo 11, por favor, 25. Mateo 11, 25. Dice en el capítulo 11 y en el versículo 25, habían sido mandados los apóstoles a predicar y 70 hombres a predicar por todo Israel, hablando de la verdad, del cumplimiento, pero no tuvieron éxito. Dice en 11:25, viene Cristo, porque habían ido a predicar a Corazín, a Betsaida, y habían sido rechazados, ¿verdad? Entonces vienen en aquel tiempo y Jesús les dice, en oración, ¿no? Lo escuchan que Él dice, te alabo, Padre, respecto del fracaso de sus apóstoles y de esos 70 enviados a predicar el Evangelio. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas, las cosas del Evangelio, la salvación, que las hayas escondido de los sabios y los entendidos
y las hayas revelado a los niños, en este caso a las personas humildes, ¿no? A las personas que son como niños en relación a su actitud de humildad, al sentido de ser enseñados, dejarse enseñar, dejarse guiar hacia la verdad. Dice, así te agradó o así agradó en tus ojos. O sea, el poco éxito de los predicadores apostólicos y los que fueron enviados a Corazín, Betsaida y Capernaum, Cristo dice, te doy gracias. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué le está dando gracias Cristo a su Padre Celestial? Porque escondiste la verdad de los soberbios, de los orgullosos, de los hombres todopoderosos que se sentían así, ¿sí? Y tu llamado fracasó entre las personas. Te doy gracias por ello, escondiste la verdad. ¿Para qué eran las parábolas? Para ocultar la verdad de algunos. Entonces, toda esa idea romántica de decir, no, Dios existe para salvar a todos y tiene que hacer, si yo le pido eso y me lo tiene que dar, le ruego que sane a mi mamá y tiene que sanar, y si Dios no hace eso, la persona se enfurece contra Dios. O sea, de antemano le decimos, el Dios de la Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, versículo 3, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, sí, yeso y todo, obra de manos de hombres, pero nuestro Dios está en los cielos y hace lo que quiere. Entonces, algunas personas, no, es que Dios quiere salvar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocultó la verdad de algunos? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es soberano y que le da su salvación ¿a quién? A los que Él quiere, ¿no? Entonces, ¿no está obligado a salvar a todos? ¿No? O sea, este es el punto, ¿no? El proyecto de Dios incluye glorificar su amor, su gracia, su bondad en la salvación de pecadores indignos, y también ocupa el proyecto glorificar su santidad irreprochable, su justicia, ¿sí? Y su ira. Todos los atributos han de ser. Es un Dios en un balance perfecto con todos esos atributos, que ha creado una tierra, que ha creado a los seres humanos con todo el escenario completo para desarrollar el proyecto salvador. Esta es una perspectiva de la vida que teocéntrica, todo centrado en Dios, todas las cosas ha hecho Dios para su gloria. Esta no es la perspectiva humanista, esta no es la idea de que el mundo existe para que yo le dé vuelo a la hilacha y haga lo que yo quiero y en eso consiste, y ahí sí me siento bien, yo soy el dueño de mi vida. Hasta que pasa un carro de volteo y te atropella, ¿no? Y te deja ahí medio parapléjico y dices, ¿qué pasó? ¿No que eras el dueño de tu vida? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué te dejaste hacer así? Entonces, de repente llega la cascabel o el alacrán y te pica y la cascabel te muerde. ¿Por qué? Si tenías toda una vida por delante, ¿por qué te dejaste picar por el alacrán? ¿Por qué te dejaste vencer por ese vicio? Si tú estabas postulado para lo máximo. Y es donde te empiezas a dar cuenta que el mundo no sucede como tú quieres, sino que Dios dirige el mundo como Él quiere, ¿no? Dios usa a los hombres para glorificar su propio nombre, ¿no? Vea por favor 1 de Tesalonicenses 5. El apóstol Pablo nos dice en estos versículos, 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 7 al 9. Dice, porque los que duermen, los que están dormidos a las realidades espirituales, ¿no? De noche duermen, los que están borrachos, de noche están borrachos. Pero dice, nosotros, que somos del día,
Estemos sobrios, vestidos de la coraza de fe, de amor y la esperanza de salvación por yelmo. Y vea lo que dice el versículo 9. Porque nosotros, ¿no? Los creyentes, dice, no nos ha puesto Dios para ira. No hemos sido puestos para eso, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el proyecto es así. De una masa caída Dios ha tomado seres humanos, a unos para hacerlos vasos de honor, de bendición, de gloria, y otros para ser, ¿qué? Reprobados. Y volvemos a insistir, Dios escoge. Dios pudo haber hecho una cosa simple, ¿no? Como la humanidad cayó por medio de Adán, entonces todo el mundo está en pecado, los dejo ahí a todos, saco mis manos, dice Dios, y ya se echó a perder este proyecto, lo agarramos y lo tiramos a la basura y se acabó. Pero no, el proyecto de Dios incluye mostrar y glorificar cada uno de sus atributos. Para eso existe el mundo y para eso existimos los seres humanos. Al darnos cuenta de estas cosas, inmediatamente tenemos una gran necesidad de ¿qué? De inspeccionar. ¿Dónde estaré yo? ¿Dónde estaré yo? ¿Estaré de lado? Pues, ¿dónde has estado, no? Por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás, somos pecadores. Cuando nos es expuesto este asunto es porque finalmente el predicador nos va a hablar de Cristo y finalmente nos va a hablar, si no es alguno de nuestros amigos o hermanos que nos han invitado, nos van a hablar de nuestra necesidad de arrepentirnos, de vivir como si Dios no existiera y de enderezar la brújula y vivir en este mundo como locos. Para el mundo somos locos, para el mundo somos extraviados, porque estos viven como si Dios verdaderamente existiera. Pues sí existe. Existe. ¿Sí? Estos cantan como si le cantaran a Dios. Dios está en medio de nosotros, le adoramos y le cantamos, ¿verdad? Entonces, para ellos nos volvemos locos, ¿no? Pero el punto es, el apóstol dice aquí, no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. A los creyentes no nos ha puesto Dios para ira, nos ha puesto para bendición, para exaltarnos a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Las criaturas más pequeñas de este mundo son elevadas a sentarse juntamente con Cristo en el nivel más exaltado por encima de todos los ángeles, unidos a Cristo. O sea, cuando Dios da, no tiene medida, ¿verdad? Se da a sí mismo completamente y nos pone en los lugares celestiales con Cristo. Ese es el proyecto divino, ¿no? Las personas no se dan cuenta. Hay personas cuyo destino es la salvación y otros han sido puestos para la ira, para ser vasos de ira. Llevamos 10 pasajes nada más. Yo le pregunto en este momento, ¿habla la Biblia de la reprobación? Sí, habla. Aquí está, ¿no? Primera de Pedro 2:7. Algunos de los pasajes que vamos a citar ahora son un tanto bruscos, vamos a acomodarnos bien. Dice en Primera de Pedro 2, en el versículo 7, Cristo es la piedra escogida, ¿no? Que fue reprobada por los edificadores. Dice, ella pues, esta piedra escogida que es nuestro Señor Jesucristo, es honor a vosotros que creéis. 2:7, Primera de Pedro 2:7, más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Los que estaban edificando era el pueblo de Israel, no fue entre Cristo, era su Salvador. Esta fue hecha, la piedra que ellos rechazaron, fue hecha la cabeza del ángulo, la piedra principal del edificio. Y fue hecha, ¿qué dice? Piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Sí? A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y luego algo que nos espanta, ¿no? Para lo cual también fueron predestinados. Entonces,
de repente esto pues nos saca de balance, ¿no? Fueron colocados, opuestos, establecidos, destinados para la ira. En este pasaje nos está diciendo que algunas personas, en este caso los judíos que tropezaron con la doctrina y la persona del Mesías, fueron colocados o destinados para ser personas reprobadas. Reprobadas. Que uno repruebe primero de primaria o segundo o quinto, creo que es más frecuente quinto año, ¿no? Yo me acuerdo que nadie quería llegar a quinto año porque decía, no, esa es la más difícil. Y pero ya no reprueba, mira, ya no se puede. No se puede. No, Dios sí reprueba, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque aunque en la escuela no reprueben, Dios sí, es lo que estamos estudiando, ¿no? Segunda de Pedro 2, sigue ahora, por favor, el versículo 8 de Segunda de Pedro. Dice, porque es justo, dice el apóstol Pedro, ya lo tiene ahí, 2:8, hasta el versículo, es justo. Este justo, está hablando de Lot, ¿no? El justo Lot, dice, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, entre Sodoma y Gomorra, ¿no? Afligía cada día su alma justa la afligía con los hechos de aquellos hombres. Pero dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, como lo libró a él, ¿no? ¿Sí? A Lot. Y reservar, esta palabra quiere decir guardar, a los injustos para ser atormentados para el día del juicio. ¿Sí? Principalmente aquellos que siguiendo la carne, ¿no? Los deseos, la concupiscencia y la inmundicia desprecian las potestades superiores, ¿no? Personas atrevidas, contumaces, que no temen decir mal de los ángeles, de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no se atreven a hacer lo que algunos andan gritando y ¡ah! ¿Dónde está Dios? Y bla, 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 no pronuncian juicio de maldición contra esas potestades delante de Dios. Mas estos hombres malvados, diciendo mal de las cosas que no entienden, aquí vienen las comparaciones rudas, ¿no? Revelándose, ¿no? Dice, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción. Estos hombres, dice, perecerán en su perdición. Y nos acordamos sencillamente cuando vamos en la carretera, ¿verdad? Y vemos esos trailers gigantescos con sus jaulas que llevan unos animalitos así, que se ven rositas desde lejos, están redonditos, con una cola así sí, con la trompa así, con unos hoyitos adelante, que se ven como si fueran como un personaje que se llamaba Porky. Ay, esos son. ¿A dónde van esos animalitos? Para hacer presa y destrucción. Y está hablando, ¿no? Comparando o ilustrando, ¿no? Es duro, ¿no? Animales que naturalmente han sido creados para presa y destrucción, mientras los creyentes son librados, ¿sí? Otros son dejados y guardados, reservados, ¿no? ¿Para qué? No, ya hemos explicado este punto en el estudio anterior, ¿no? No es que Dios empuje a alguien hacia la condenación, no, es que yo quiero ser salvo, no, te tocó ir a la destrucción, para afuera. No, si tú quieres ser salvo, busca a Dios. Búscalo. Así comenzó en nosotros la inquietud, ¿no? Alguien nos habló y primero nos enojamos, nos dejamos de hablar, ya no somos amigos, me quieres convertir a tu religión y después de tirarnos 2 o 3 macanazos, finalmente nos volvieron a decir, oye, ¿cuándo son las reuniones? ¿Sí? Entonces quiere decir, no, nada más para saber, todavía nos defendíamos, ¿verdad? Pero la realidad, la realidad es así, ¿no? Dios escoge de una masa caída vasos para honra y vasos para deshonra, ¿no? Esto quiere decir que somos pecadores y estamos en sus manos. Si Dios no hace algo conmigo, ¿cuál será mi destino? La destrucción. Y entonces, ¿por qué me está dejando vivir? ¡Que me mate de una vez! ¿Sí? ¿No?
te va a dejar de vivir. ¿Qué tal si te deja vivir 80 o 90 años? Desde el mismo momento en que la predicación te dice que si murieras y estás sin Cristo irías a la condenación, desde ese mismo momento empieza a ocurrir dentro de la mente y del corazón de la persona un temor de condenación, que quiera Dios que crezca y quiera Dios que esa convicción lleve a la persona a comenzar a buscar la salvación en Cristo. Porque si no lo hace la persona, Dios libra, dice, a los justos, pero otros son reservados para la condenación. Entonces le entra, no, este cuate, entonces nos dijo que ya estoy con él, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ponte a buscar a Dios. ¿Sí? No, estamos así, vamos a planear una excursión, ¿a dónde? ¿Cómo se llama? ¿Tolantongo? No, a Tolantongo no. Vamos, estamos planeando una excursión, ¿a dónde? Dicen unos, a subir al cielo, a ver si encontramos la lista, a ver si estamos o no. O sea, esa sería la peor decisión, no podemos subir al cielo para ver quiénes son los escogidos y quiénes son los reprobados, ¿no? Al momento de escuchar nosotros somos confrontados y la reacción que deberíamos, si usted está teniendo en algún momento dado temores, y si yo no soy uno de sus escogidos, póngase a buscar a Dios. Yo no sé si usted es escogido o no. Ninguno de nosotros tiene acceso a la lista, ninguno de nosotros tiene acceso al cielo para decir, dame la copia que tanto estamos necesitando para vender unos lugares. No, no podemos. La salvación es de Dios. Dios ha querido realizar su proyecto en esta manera. ¿Sí? Sigue diciendo otro texto, Judas 1:4, ya vamos a terminar, solamente son 84, siempre digo el mismo número, ¿no? Ya merito llegamos, 82. Judas 1:4. Las palabras están ahí, hermanos. La reprobación es una doctrina bíblica, no es algo que nosotros hayamos inventado. Dice ahí en Judas 4, es un solo capítulo, el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados o predestinados para esta condenación. Igual cuando leemos predestinados para salvación, elegidos para salvación, ahora encontramos el lado opuesto, ¿no? Predestinados y elegidos ¿para qué? Para la reprobación. Hombres impíos, dice, que han convertido la gracia de Dios en disolución y han negado a Dios, que es quien solo tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, está señalado de antemano. Hay personas escritas de antemano, destinados desde antes de la creación del mundo para la reprobación. Todos estos conceptos de elección para salvación y dejados, ¿sí?, como reprobados, tenemos que entenderlo muy bien. De una misma masa caída, Dios escogió. Si Dios no hubiera, la elección para salvación es un acto de gracia y de misericordia. Aquí está toda la humanidad. Vamos a hacer una ilustración aquí. Dice el apóstol Pablo, creo es Romanos 9:21, ya usted ya lo conoce de memoria, ¿sí? Dice que de la misma masa de la raza humana caída, ¿no? Esta es la idea de la raza humana caída. Vamos a trazar una línea aquí, ¿no? Sí la vamos a trazar, no estoy diciendo que esta sea, ¿sí? Unos son tomados desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios decretó, permitió la entrada del pecado, y de la misma masa caída, toda la humanidad completa, Dios eligió una parte de esta masa caída, ¿sí?, la eligió para salvación. Y la otra parte la dejó en sus pecados. Eso es lo que, si Dios no hubiera hecho nada de esto,
¿qué hubiera pasado con toda la humanidad? Todos están caídos, todos hubiéramos ido, no hubiera habido salvación, sería nada más una sola parte y los hombres hubieran sido dejados todos en el pecado y todos hubieran sido condenados. Ya hemos explicado esto varias veces cuando estuvo la raza angélica. Cayó la raza angélica, una tercera parte es lo que la Escritura nos dice. Esta es la tercera parte. De todos estos ángeles caídos, ¿cuáles fueron salvados? Ninguno. Cayeron, se acabó. Millones de millones de millones de millones, dice la Escritura. Toda la raza angélica caída, un tercio de esta raza angélica, fueron caídos y no hay salvación para ellos. O sea, Dios actuó en una forma que soberana y dijo, no hay salvación. En el caso de los seres humanos, en lugar de hacer lo mismo, Dios quiso de toda la raza humana dejar una parte, una elección de gracia para glorificarla, glorificar sus atributos de bondad, de gracia, favor no merecido, misericordia, y la otra parte de la humanidad fue dejada en un estado de reprobación. Todo esto lo proyectó ¿quién? ¿Quién fue el político que proyectó esto? Denos los nombres. No, no fue ningún político, fue el Señor y el dueño soberano de todas las cosas. Fue Dios. ¿Sí? Dejó a unos en sus pecados, no hay ninguna injusticia, los dejó en sus pecados. Estos, en lugar de ser dejados en sus pecados, fuimos llamados a misericordia, para salvación, para la gloria de Cristo. El honor es de Él, nosotros no hemos hecho nada, fuimos escogidos para ello y conforme al propósito divino fuimos llamados. Romanos 9:22 así dice, por favor. Entonces esta doctrina, con este versículo vamos a terminar y vamos a hacer unos comentarios finales. Romanos 9, del versículo 22 y 23. Las preguntas de Pablo son de carácter, lo que se dice, retórico, comenzando desde el versículo 21. Preguntas que llevan implícita ya de antemano una respuesta. El capítulo 9 nos habla de la salvación por la elección de parte de Dios. Somos salvados por la gracia de Dios porque Él nos eligió. Y cuando alguien argumenta, ¿no? y pregunta, pero ¿por qué que eso no es injusto? ¿Por qué nada más esta parte? ¿Por qué no todos? Y el argumento, dice el 21, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa, la masa humana caída, un vaso para honra y otro para vergüenza. Te está poniendo la ilustración de la feria de aquí de Aguascalientes, ¿no? De cuando en cuando traen ese cuate todavía que está ahí dándole vuelta y está ahí haciendo una olla y no, mejor voy a hacer una taza. ¿Qué hace el alfarero? Lo que quiere, un vaso, una olla, una cazuelota, ¿sí? Entonces, la ilustración es así, dice, ¿cuál es la respuesta? No tiene potestad. A ver, tú y yo vamos, todos juntos nos vamos a la feria, hermanos, la feria de las vanidades de aquí de Aguascalientes. Dice, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Qué contestamos? ¿Qué va a hacer el alfarero? Lo que quiera. Es su masa, es su rueda. Bueno, es lo que Dios nos está diciendo. Dice Dios, yo soy soberano y yo voy a hacer con la raza humana ¿qué? Lo que yo quiera. Toda la raza humana está caída. Pudiera dejarlos a todos como hice con los ángeles, pero he querido
glorificar uno de mis atributos, la bondad y la gracia, salvando a unos pecadores, sacándolos de la basura y haciéndolos las personas más honorables, tan dignas que serán llevados a los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí? Y los otros son dejados. O sea, ¿qué es entonces la salvación? ¿Qué está expuesto aquí? La soberanía de Dios. ¿Qué hace Él? Lo que quiere. Salva de toda la masa humana caída unos vasos de honra y otros vasos de deshonra. ¿Con qué propósito es hecho esto? No es para favorecer a... ¿Cómo se apellidan ustedes? A los de... No, no es por apellidos. Dios escoge a lo más vil y a lo menos preciado de este mundo. Las personas más indignas, ¿sí? De otra manera, si escogiera algunos dignos, algunos se atrevería a decir, no, nosotros estamos aquí porque nos apellidamos así de tal parte, no somos de los García. Casi todo México es García o Pérez o Martínez, ¿no? Entonces, nosotros somos de los Martínez de allá, ¿no? Entonces, y así dices tú, no nos va a escoger a nosotros. No, no. Lo peor y menos preciado del mundo. Entonces, se establece aquí la soberanía de Dios. Ese es el pasaje más común. Versículo 22 otra vez, entonces, ¿y qué dice entonces Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su poder, soportó con mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el proceso, desde nuestro nacimiento, Dios sabe que somos vasos de ira y ha tenido que soportar, ¿no? Que le griten en su cara, que le escupan a los ojos, que lo maldigan, que hagan todo lo que quieren, y Dios está esperando pacientemente. Él sabe lo que va a suceder con esas personas y ha sido muy paciente. Entender que hemos vivido mal, entendemos que hemos olvidado, no sé, hemos olvidado lo que yo quiero, yo hago en mi vida lo que yo deseo. Entonces, y así hemos vivido, ¿no? De lo peorcito de la rebeldía. Decirle a Dios, no te metas en mi vida. ¿Yo hago qué? ¿Sí? La canción de Vicente Fernández me la compusieron a mí, y que yo sigo siendo el rey. Y así es la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Todos somos así, decimos, no te metas conmigo, ¿no? Hubo uno que dijo, si primero vas y arreglas el hambre en África, ya luego vienes y platicamos, ¿no? Y resulta que Dios ni arregló el hambre en África y sí nos azotó en el piso y dijimos, bueno, pues ya no tengo más alternativa que doblegarme delante de ti. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Él es dueño soberano. ¿Y qué dice? Si Dios queriendo mostrar, ¿qué quiere decir? Que desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tú que te das cuenta que has vivido alejado de Dios, pudieras haber sido blanco de los ángeles francotiradores para ser calcinado y llevado directamente al infierno, ¿no? Y sin embargo ahora te ha concedido Dios acercarte a una iglesia a escuchar el Evangelio. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tú eres una de esas personas, así actuó Dios con cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido alcanzados. Alguien algún día nos dijo, ven, vamos a escuchar el Evangelio, y nosotros nos agarrábamos del poste más cercano y no queríamos venir, ¿verdad? Hasta que finalmente accedimos y todavía estábamos con nuestros moños y Dios obró en nuestros corazones, ¿no? ¿Y qué dice? Si Dios lo soportó
Y vea el versículo 23, 2 versículos que resumen el pensamiento, ¿sí?, teocéntrico, ¿no? Dios hace lo que quiera con la masa humana caída. Soporta con paciencia a todos aquellos que sabe que son rebeldes, que irán a la condenación, y con mucha mansedumbre está soportando sus acciones, sus pataleos, sus manotazos, sus gritos y sombrerazos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró, dice, para con los vasos de misericordia, donde Él sí es activo, dice, vasos que Él ha preparado, porque nos sacó de la basura, estábamos quebrados, estábamos rotos, ni siquiera conocíamos los mandamientos, nunca habíamos asistido a ningún culto de adoración, nadie, ni siquiera cuando alguien dice, vamos a orar, ¿qué es eso? ¿Orar? ¿Qué es eso? No, es que hables con Dios, es que no sé cómo se hace, nunca he orado en mi vida. Solamente repetía Ave María, sin pecado concebida, Ave María Purísima, y todo lo demás. Una letanía, ¿no?, automática, que no quiere decir nada, ni la entiendo, ni la sé. Entonces, estábamos así. Vivimos en un país católico. Entonces la mayoría de nosotros estuvimos con familias y antecedentes católicos, guardados y reservados ahí para los ídolos, inclinados a ellos. Algunos de ustedes, y el que está hablando, traíamos ese escapulario que les gusta a los hermanos, esa ilustración, ¿no? Ese escapulario que no nos lo quitábamos ni para bañarnos, que ya estaba delgadito con un hilo, pero a través de la grasa que se le fue quedando del cuello se convirtió en una cadena así que de 28 quilates, ¿no? Entonces, ahí no nos ayudaba para escaparnos de nada, no nos servía, pero así fuimos enseñados. Y cuando el Evangelio llegó a nosotros, peleamos. No te metas con mi vida. Nos defendimos más que el Canelo con ese señor que lo golpeó, ¿no? Nos defendíamos más, y de todas maneras fuimos humillados, golpeados y convencidos de que estábamos en un error, de que habíamos sido engañados. Cuando la Biblia dice, el diablo es el engañador de este mundo, el diablo ha engañado al mundo entero, el mundo entero vive ignorando lo que estamos ahorita declarando y lo que estamos hablando, que Dios es el dueño soberano. Los hombres se postran ante los ídolos, pero cuando escuchan hablar de este Dios soberano no quieren. Pero Él, en estos 2 versículos, nos dice, el mundo se resume solamente de esta manera, o sea, aquí no hay rusos, ucranianos, mexicanos, no, aquí nada más nos dice, hay 2 tipos de personas, vasos de honra y vasos de deshonra, no importa la nacionalidad. Oye, pero es que nosotros no medimos más que 1.55, vasos de honra y vasos de deshonra. Así está dividida la humanidad desde la perspectiva divina. Y Dios dice, yo soy soberano y los voy a usar. Los voy a usar a ustedes, mis criaturas. Algunos de ustedes serán vasos de honor y otros serán vasos de ira. Y el asunto es, ¿y qué seré yo? Ese es el punto, ¿no? Los creyentes reconocemos que éramos vasos de ira, lo mismo que los demás. Y algún día Dios nos sacó de la mugre y nos trajo al conocimiento del Evangelio, de la verdad de Cristo. Y nos persuadió de tal manera que alguien que decía que era ateo fue convertido en creyente. Y entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Dios es el soberano, usa a los seres humanos para glorificar su nombre en la salvación de unos y en la condenación de otros. Si estamos aquí hoy escuchando esta doctrina terrible, ¿no?, que presenta la condición de los hombres en estos 2 destinos eternos, específicos, señalados por Dios, ambos glorificarán al Dios que se revela en la Biblia, ¿no? Ambos, vasos de ira y vasos de honra, ¿no?
La doctrina no es agradable al oído humano, pero sin lugar a dudas que es una doctrina revelada en las Escrituras. En el Apocalipsis se muestra en el capítulo 15, en el versículo 3, a muchas personas que cantaban, hablando ya en la gloria, y decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y por hacer estas cosas que Dios revela en su palabra, la elección de gracia y la reprobación, dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, ¿no? Entonces, quisiera que termináramos con algunos comentarios. Todos estos pasajes nos muestran que la Biblia sí contiene una doctrina, que es la doctrina de la reprobación. En primer lugar, unos comentarios para reflexionar. Vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a escuchar acerca de ¿quién? Acerca de la dignidad del hombre, de la grandeza del hombre, de sus extraordinarias capacidades, los logros del hombre, los avances del hombre, los derechos humanos. Tenemos una Comisión Internacional para los Derechos de la Mujer, Comisión Internacional para los Derechos de los Niños, Comisión Internacional de los Derechos de los Discapacitados, Comisión Internacional de los Derechos de las Personas con Preferencias Sexuales Diferentes, ¿sí? Hay comisiones para la defensa de los derechos de casi cada grupo social. Hay comisiones y agrupaciones fundadas para la protección y defensa de los animales, de la naturaleza, del medio ambiente. Encontramos que hay de todo eso. Qué terrible, ¿no? Si venimos a las reuniones de una iglesia, y en esta iglesia, en lugar de proclamar al Dios soberano que hace lo que quiere, ¿sí?, se nos da un mensaje que habla de los derechos y del libre albedrío humano para escoger lo que quiere. Es terrible, ¿verdad? Es un mundo caído. La mayor parte de las iglesias anuncia el evangelio así. O sea, por eso agrada tanto el arminianismo y por eso agrada tanto el hecho de que a las personas, es que a mí me gusta más porque allá en aquella iglesia que ustedes dicen que son arminianos, allá sí nos halagan el oído, allá nos dicen que nosotros tenemos el derecho de escoger, nosotros le podemos decir a Dios: quieto, ahí, quieto, quieto, quieto. ¿Ah, sí? Yo voy a tomar mi decisión, no me presiones a la hora que yo quiera. Entonces, no, hermanos, ¿sí? Esas iglesias que dan un mensaje que habla de Dios en los mismos términos que el mundo habla, ¿no? Dios no puede invadir mi privacidad, Dios no puede invadir mi albedrío. Quiere saber, ¿no?, que el albedrío del hombre es un albedrío caído, su mente está entenebrecida, su corazón es de piedra, alejado de Dios, y su voluntad está esclavizada al pecado, a la maledicencia, a los ojos malvados, los oídos malvados, todo, la lengua hecha pedazos, peor que la de las serpientes. El hombre se proclama libre y los derechos del hombre, dicen, son los de escoger su destino eterno. ¿Sí? Las iglesias arminianas dicen: Dios no puede meter la mano, ¿no? Dios tiene que respetar al hombre. ¿Sí? El colmo es que dicen: Dios es un caballero. O sea, entonces, ahí está Dios. Yo quisiera ayudarle. No puedes meter la mano, déjalo a él, no puedes. Oye, pero es mi criatura, yo soy el dueño soberano, son míos todos los juguetes, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar. No puedes tocarlo. O sea, por favor. Ese es un Dios de caricatura, ¿no? Dios hace lo que quiere, como usted está escuchando que declara la Biblia. Dios tiene un proyecto, sí, vasos de ira y vasos de misericordia. Pero ¿por qué es así? Porque es el proyecto divino. Ese es el proyecto divino. Dios quiso usar
Y está usando la humanidad para glorificarse a sí mismo. El mundo es teocéntrico, es un engaño pensar, es el mayor engaño del diablo sobre los seres humanos, es un engaño pensar que el mundo es antropocéntrico. Eso te lo van a creer los elefantes, los tigres, los burros, los caballos, las lagartijas. Ellos iban a creer ese mensaje, ¿no? Pero Dios hace lo que quiere en su mundo, ¿no? Y entonces, ¿suena razonable el hecho de que Dios esté en su trono y haga lo que quiera? Para el hombre caído no suena razonable, pero es la verdad de la Biblia. Y es una verdad que debemos predicar. Puede lastimar nuestros oídos, nos lastima. ¿Y si uno de los dejados es de mi familia? O sea, vuelvo a repetir, este no es un concepto para que tú quieras volar al cielo y meterte y sacar la lista y venderla en el tianguis a mitad de precio, ¿no? No, hermano. Dios está en los cielos, Él ha hecho todo lo que ha querido. Está tan deschavetada, tan desviada la humanidad, que ahora Dios es un cero a la izquierda, ¿no? En la vida de los seres humanos. Dios no cuenta. Tienen un ídolo ahí colgado, como este reloj, y este reloj si acaso se mueve ahí el segundero. Estamos acostumbrados a ver un ídolo en lugar del Dios verdadero, ¿no? Un ídolo, sí. Ya se conoce la historia, ¿no? Ya me regañó mi hija y me dijo, papá, ya cambia tus ilustraciones del siglo pasado. ¿Sí? Porque les digo, la ilustración del siglo pasado es que llega Pedro Infante o Jorge Negrete ahí en una película de hace 80,000 años y van a cometer una cosa mala y voltean al ídolo y le dicen, tú no veas esto, ¿no? Ese es el Dios que tienen los mexicanos, ¿no? El San Martín de Porres de cabeza para obligarlo a hacer, si es que esa muchacha no me hace caso o ese muchacho ni me pela, entonces volteo al San Martín de Porres para que amacice, hermanos. Ese es el Dios de la imaginación de los seres humanos. El Dios de la Biblia es el que estamos oyendo. Usa a los seres humanos para glorificarse en su salvación o en su condenación. Es el Dios terrible, hacedor de maravillas, creador de cielos y tierra. Él ha establecido una comunicación a través de Cristo y llama a los hombres a la salvación a través de Él. Estas doctrinas, como la de la reprobación, nos humillan, nos hacen morder el polvo, hacen que el orgullo humano y el ego humano muestren su verdadera condición depravada y caída, y lo primero que pensamos al escuchar una doctrina como esta es, no vuelvo a ir a escuchar, no quiero saber más de ese Dios que quiere dominarme, no quiero saber de ese que quiere hacer lo que quiera conmigo se las va a ver. Hasta que te doblegue y te truene con un accidente, con una enfermedad, con el fallecimiento de algún familiar querido, quizás muy querido, como nuestros hijos, ¿no? Hablamos de nuestros queridos hijos. Si Dios está hablando, no lo deseches. Estas doctrinas nos muestran nuestra verdadera condición depravada porque no nos gusta un Dios así, no nos gusta una autoridad así sobre nosotros. Al hombre le gusta escuchar que Dios se humilla, que Dios le ruega, que existe para ser su ayudante todopoderoso, que le puede hacer. Nos encontramos allá en el lugar que fuimos a visitar últimamente, allá cerquita de Guerrero y antes de llegar a Chiapas, ya ustedes se imaginarán por dónde, y hacen carritos. Y los ponen ahí en una repisa, en un arbolito, para que el ídolo les conceda uno de esos, pero original. ¿Sí? Entonces, encontramos en las iglesias, ¿verdad? Así, está un santo ahí horrible, ¿sí? Un ídolo horrible. Era novio de mi esposa hace 60 años.
Comenzamos nuestra relación a los 4 años, no, es cierto. Entonces, estaba el ídolo, estábamos en su tierra, en Salvatierra, y en aquel entonces ni siquiera había escuchado el Evangelio. Entonces ella era muy, era catequista y no sé qué. Algún día les contaré ese rollo de ella, ¿no? Entonces me lleva al ídolo y dice, mira, esta es la iglesia de capuchinas, o quién sabe cómo se llamaba la iglesia. Y a mí no me interesaba nada de la iglesia, yo iba por ella nada más, ¿verdad? Entonces ya me muestra el ídolo y tenía un montón de listones colgados y yo le pregunto, oye, ¿y qué onda con esos listones? Tenía amarillos, rojos y tenía un puño así negros. ¿Y eso qué significa? Dice, no, es que las personas vienen y le cuelgan el listón del favor que quieren al ídolo. ¿Y ese negro qué quiere decir? Son las personas que desean que otro se muera. Y estaba lleno, es un bonche de listones negros, ¿no? O sea, que pedían la muerte de su prójimo. Hermanos, los ídolos solamente son la proyección de la depravación humana. El Dios verdadero, ¿sí? Hace lo que quiere con los seres humanos. Este es el Dios verdadero. Esta doctrina nos humilla. ¿Sí? Dios dice, ¿no? Déjalos. Ese consiste en la reprobación. No quieres venir, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre será dejada para ser destruida, ¿no? Cuando escuchamos esto, casi pues todos nosotros nos encontrábamos en una condición perdida, ¿no? Si está hablando de mí, es mi enemigo este cuate. El hermano Cristian le platicó las cosas que tenía que decir y nos enojamos. Es una doctrina bíblica, no debemos callarla, no debemos tener temor. Eso sí, no haremos lo que hizo la Iglesia Católica, no ocultar la Biblia. Durante muchos siglos no dejaron que la Biblia se tradujera al lenguaje común. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba preparada para leer la Biblia. Entonces, ¿cómo se les iban a leer? No la van a entender. Solamente la curia sacerdotal entendía la Biblia, ¿no? Y todos los demás sin verdad y sin Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora la tenemos. ¿Nos vamos a callar con la doctrina de la soberanía de Dios? Que Él puede salvar y perder, que estamos en sus manos. Te estamos diciendo la verdad. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él, para que le busques, por si quizás Dios tenga misericordia de ti y te conceda que te vuelvas y que te arrepientas y que escapes del lazo del diablo en que estás cautivo a voluntad de Él. Por eso hablamos de estas cosas. Quizás algunos lo malentenderán, pero esperamos que algunos sean ayudados por Dios como fuimos ayudados otros, ¿no? Al predicar estas doctrinas como la reprobación, queda más manifiesta la verdadera sumisión o la rebeldía del hombre hacia Dios. Mientras Dios se ha presentado como que existe para lograr el bienestar y la felicidad humana, yo pienso que algunas iglesias ya quieren fundar su Secretaría del Bienestar o alguna cosa así, ¿verdad? No, hermano. Las iglesias fueron establecidas para predicar al Dios todopoderoso, soberano, que hace lo que quiere con su mundo. Un Dios que predestina y que reprueba. Los hombres van a decir, ¿qué? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Yo pienso que ha de haber algunos que ya están de haber demandado a Dios por ser soberano y por hacer lo que quiere con lo que es de Él, ¿verdad? A lo mejor en alguna iglesia ya se está formando la Comisión de Derechos de los Creyentes contra la Reprobación y la Predestinación. Las iglesias arminianas pudieran estar formando un organismo de esa naturaleza, ¿verdad? Las iglesias verdaderas estaremos dispuestos ¿a qué? A doblegarnos delante de Dios y reconocer
¿sí? Entonces, ¿estás dispuesto a que te use para que seas un mártir y que te quemen en un...? Pues parece que ese tiempo está lejano todavía, pero hubo tiempo en cuando muchos creyentes fueron muertos de esa manera, o fueron muertos en el Coliseo romano, ¿no? Y murieron porque Dios permitió que murieran, pero están ahora en el cielo. Nos reuniremos con ellos algún día, todos los que creemos en este Dios verdadero, ¿no? O sea, Dios existe y todo su proyecto con los seres humanos, con los ángeles y con este mundo y la creación han sido hechos para la gloria de su nombre. Él es el centro, Él es el protagonista, Él es el punto principal de la creación. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta doctrina de la reprobación? La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, que ya no sois reprobados. Esta doctrina nos lleva a examinar realmente en dónde estamos parados. ¿Creemos en este Dios o no creemos en este Dios? Santiago 4, ya vamos a terminar. Santiago 4, en el versículo 11 y 12, el apóstol dice, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino que dice, juez. Pero uno es el dador de la ley. ¿Quién es? Dios. Uno es el que puede salvar y perder. ¿Quién es? Dios. Entonces, ¿quién eres tú que juzgas a otro? La doctrina no nos ha sido dada para juzgar a los demás. La doctrina nos ha sido dada para examinarnos a nosotros mismos cómo estamos en relación con ese Dios soberano. ¿Sí? Si nosotros mostramos evidencias de que somos sus hijos, o mostramos evidencias de que creemos en ello, que lo necesitamos, que necesitamos ser salvados, o simplemente decimos, no, ese Dios no me gusta. Bueno, glorificarás de todas maneras, ¿no? Malas noticias, glorificarás de todas maneras a Dios en tu rechazo y en tu reprobación. Y será peor para ti, ¿por qué? Porque extendí mi mano hacia ti y la escupiste. Eso dirá Dios. Porque extendí mi mano hacia ti y la repudiaste. Te presenté la obra de Cristo para que vinieras a Él y tú lo rechazaste. Y ahora que ya ves la de veras, ahora si quieres, ya no es el tiempo, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Muchas personas dicen, vamos a ayunar para que Dios haga esto, ¿no? O sea, tú puedes pasarte 100 años ayunando si quieres, o 200 años. No vas a lograr cambiar la persona de Dios, no vas a lograr cambiar sus atributos, no vas a lograr cambiar su personalidad. Él es como es. Él está sentado en el trono de los cielos y hace todo lo que quiere. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O te inclinas y te doblegas hacia Él y le pides perdón y te humillas, ¿sí? O serás dejado, ¿no? Es terrible. Uno siente ganas de pararse y dispararle en la cabeza al predicador. Por eso traigo yo mi pistola aquí, por si alguien... no es el micrófono, ¿eh? En algunos lugares, algunos hermanos dicen que tienen su pistola aquí el predicador. Yo no la voy a usar, hermanos, no sé usarla, solo las de dardos. Así. Entonces, ve a Job 33. Ya estábamos cerca de terminar, hermano, no se desespere. 3 horas más y ya. Cada que volvemos a leer uno de estos libros y volvemos a repasar los conceptos de la soberanía de Dios, nos volvemos a inclinar y decir,
¿quién es este vaso de miseria que tú has llamado, no? Job, capítulo 33 y versículo 13. Le dijo Elío a Job, dice Job, ¿por qué tomaste pleito contra él? ¿Has olvidado algo específico de la persona de Dios? ¿Qué me he olvidado? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, si no nos gusta esta doctrina y nos ponemos a discutir con Dios, debemos entenderlo. Dios no nos va a dar cuenta de ninguna de sus razones. Él no está obligado a rendirle cuentas fuera de sí mismo y de ser congruente con su persona, con su soberanía, con su santidad, ¿sí? Con su justicia. Él es congruente en todas sus acciones, con todos, cada uno de sus atributos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos rebeldes y enojados con Él y queremos que haga otra cosa, te puedes poner a ayunar, te puedes poner a hacer lo que quieras. Dios no va a cambiar su personalidad, sus atributos. No va a cambiar ni un gramo, ni una micra. Su personalidad es así. Es soberano, hace lo que quiere, está usando este mundo para su propia gloria. Y esa es la realidad del Dios al que adoramos. Nos inclinamos a Él porque este Dios nos ha persuadido por su Espíritu Santo de la verdad. Y por eso, si usted puede imaginar a cada uno de los que estamos aquí, que estábamos rebeldes y molestos con Dios, porque no nos hizo guapos como ustedes. Si tú querías ser jugador de básquetbol y me diste solamente 1.70, entonces ya no pudiste ser jugador de básquetbol. Si tú querías ser boxeador y tampoco. Entonces, nosotros queríamos una cosa y Dios hizo con nosotros lo que Él quiso, ¿no? El decreto de la elección y el decreto de la deprobación pertenecen a Dios. Son cosas guardadas y secretas de Él, se manifiestan a nosotros y no nos toca andar husmeando y tratando de obtener una copia de los elegidos o una copia de los reprobados, ¿no? Lo secreto pertenece a Dios, ¿no? Dios revela su personalidad y quiere que nos humillemos como Él es. Y créame que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es decir y reconocernos, tú eres el dueño de mi vida, he vivido equivocado, tomé la senda equivocada, mi papá tenía razón cuando me dijo eres un bueno para nada. Al principio me dio coraje y después ya que el Evangelio vino a mi vida dije yo, mi papá tenía razón. No sirves para nada. Y es cierto, así como somos egoístas, soberbios, orgullosos, apartados de la palabra de Dios, ¿qué haría usted si le dijeran, a ver, te voy a enviar? No, yo sí soy bueno con... ¿eres bueno con Dios? ¿Seguro que eres bueno con Dios? Aquí está, te vas y estableces una obra y les enseñas todo el consejo de Dios. No me digas que no estás listo. A algunas personas les decimos, una prueba fácil, dime los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí. Amarás a Dios. Los 10 mandamientos, sí. ¿Estamos preparados? Dime los atributos de Dios. Dime cómo es Dios. Hermanos, Dios nos confronta. A veces nosotros por pura incredulidad, más que por una razón bíblica, llegamos a pensar, híjole hermano, creo que de acuerdo a la historia de mi vida yo soy un reprobado, ¿verdad? Y de repente leemos la historia del loco gadareno, o leemos la historia del leproso,
o de la mujer que gastó toda su fortuna tratando de encontrar y vemos qué pasó con esas personas. Dios tuvo misericordia de ellas, extendieron su mano, ¿no? Dios les movió, fue movido a misericordia, las personas le buscaron. Zaqueo, ese chaparrito que nadie daba un peso por él, fue alcanzado. Si hoy día nos damos cuenta, ¿no?, que Dios nos está llamando, aunque sea a través de esta terrible doctrina, ¿no?, de la reprobación humana, hagamos un alto en la vida. ¿Alguna vez así ocurrió con nosotros? No hicimos un alto en la vida y oramos una y otra vez pidiéndole a Dios, ayúdame a enderezar el camino, ¿no? Ayúdame a volverme hacia ti. He vivido mal. Soy uno de esos que Pablo dijo, Dios no estaba en su noticia. Comprábamos el Esto, el Ovaciones, el Heraldo, el Sol de Aguascalientes, pero Dios no estaba en nuestra noticia, ¿verdad? Ojalá que Dios resplandezca sobre nuestras mentes y corazones para que verdaderamente le buscamos. Los que ya estamos en el camino, hermanos, darle gracias a Dios porque nos ha sacado de la basura y nos ha puesto para servirle al Dios vivo y verdadero, ¿no? Dios existe, Dios está vivo, Dios contesta nuestras oraciones, Dios recibe nuestra adoración, Dios llama, no es pura casualidad, Dios llama insistentemente a las personas a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan, ¿no? Que Dios nos ayude a mirarlo así, como Él está extendiendo. Siempre hay un dibujo muy famoso, una ilustración de 4 horas y ya termino, ¿no? Esa ilustración donde está la mano, una mano que desciende desde el cielo, ¿no? Y desde abajo hay otra mano que solamente se ve el antebrazo y la mano, ¿no? Y cómo la mano de Dios está extendiéndose. Eso es lo que es el Evangelio. Dios mira desde el cielo, ¿no?, y ve a los seres humanos caídos y extiende su brazo a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Habiendo puesto la reconciliación en Cristo, los seres humanos son llamados por Dios a través de doctrinas, ¿sí?, duras, pero que al mismo tiempo presentan a ese amor de gracia y de amor, ¿sí?, en la salvación de Cristo.